no se oferta. Según las adicciones, condiciones y ley de las redes, la alegría es un filtro que todos prefieren y la soledad está de moda nunca más. La oferta es la demanda, cualquier cosa viene bien. Todo viene bien, todo viene bien. Hola, bienvenidos a Todo Viene Bien, el arte del entretenimiento. El programa de hoy es un lujo, la verdad. Vamos a tener unas entrevistas muy interesantes con gente que viene haciendo teatro y música desde hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a estar hablando un poco acerca de las Marujitas. Vamos a hablar con Martín Galarza, con Audi, un cantante rapero ecuatoriano muy reconocido. Y vamos a hablar un poco acerca de los festejos del Día de la Madre junto a Margarita Lazo. Así que esto va a estar de lujo. No se lo pierdan y quédense con nosotros aquí en Todo Viene Bien. Todo viene bien, todo viene bien. Así es, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Todo Viene Bien. Y antes de empezar con estas entrevistadas y entrevistados de lujo, les queremos recordar que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y también para que nos escuchen como una especie de podcast en Spotify mientras conducen camino al trabajo o de regreso a casa. Con esto, comenzamos. Bueno, otra vez bienvenidos y vamos a empezar este programa con una entrevista que a mí me ilusiona mucho. Mi invitada de hoy tiene mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Tiene muchas cosas que enseñarnos. Yo creo que no nos va a alcanzar programa para todas las preguntas que le tengo, pero por lo menos lo poquito que vamos a poder rescatar ahorita va a ser a saber qué es lo que nos prepara y qué es lo que nos va a presentar ahora y sobre todo que nos cuente un poquito de dónde viene todo este bagaje, estas experiencias que ha puesto sobre el escenario y que han divertido, entretenido, ilustrado, educado a un montón de gente, un montón de público durante todos estos años. Así que le doy la bienvenida por primera vez en el escenario del Teatro San Gabriel y en Todo Viene Bien a Elena Torres. No es la primera vez en el Teatro San Gabriel. Lo que pasa es que nosotros tenemos este tema. Es nuevo, esto claro, es un espectáculo maravilloso. No sé el renovado. Sí quiero estar aquí. Obviamente, más que bienvenida. Claro, es bellísimo. Empecemos por ahí. Cuéntanos, cuando estuviste aquí la última vez, ¿cómo fue la experiencia? Porque esto era súper distinto, era más chiquitito el escenario, habían otras cosas. Sí, no, nada que ver. O sea, esto es como estar en otro lado. Y digo, qué bonito será estar acá, actuando acá. Y sí, fue hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto empezaste tú con esta locura de subirte al escenario? Chuta. Y entregar el cuerpo? Son 45 años. ¿Ya son 45 años de carrera? Ya son 45 años, ¿Y cómo empezó? Porque claro, tú empezaste hace 45 años cuando todavía, digamos... Era una cosa así incipiente. Bueno, yo estaba estudiando arquitectura. ¿Ya? En Cuenca. ¿Ya? Por algunas cuestiones de la existencia, me volví a Quito. Pero cuando llegué ya habían pasado las inscripciones en la escuela, ¿no es cierto?, en la facultad, digamos, de arquitectura, y tenía que esperar un año más para volver a entrar. Entonces, estuve estudiando, más yo trabajando en la LIFE, ¿Ya? de asistente del diseñador gráfico. ¿Ya? Y de pronto un día abrí el periódico y se abren inscripciones en la escuela de teatro. Yo no puedo decir cómo fue, pero algo me dijo. Eres tú. Anda a ver. Claro. Qué lindo, sí, nunca se me había ocurrido, digamos, nunca había tenido ningún referente del teatro ni nada. Y entonces así fue. ¿Y llegaste y qué te encontraste? Esta gente loca haciendo, no sé... O sea, no era porque la más loca era realmente la maestra. ¿Ya? ¿Quién era? María Escudero, era una argentina, ¿no? ¿Ya? Del Teatro Libre, que había salido por cuestiones políticas también, bla, bla, bla. Y ella era mi maestra y ahí me encontré, claro, con muchas otras personas, ¿no? Y era José Vacas, ¿Ya? que nos daba expresión corporal. Entonces, claro, era todo otro mundo, ¿no? Y de ahí, bueno, entramos, María empezó a dirigir una obra que era más que todo con los maestros de la escuela y nos llamó a algunos de los estudiantes y de ahí se enloqueció más todavía y armó un grupo con nosotros.
Se llamaba Saltamontes. Y realmente saltábamos montes. Entonces íbamos por aquí, por allá, Qué lindo. que a la playa, que al páramo. Y hacíamos más que todo obras infantiles en ese momento. Ya, eso era un poco el acercamiento también, o sea, el público era infantil. ¿Dónde se presentaban? ¿Dónde eran los espacios en esa época? En cualquier lado, o sea, en la plaza, o sea, sí, no íbamos mucho a un teatro. Al final de mi trayecto de Saltamontes estuvimos más en teatros y cosas porque hicimos un trabajo de creación colectiva, con investigación y tal, que se llamaba Entre Gallos y Medianoche. Ya. Y era alrededor de todo lo que fue Batalla del Pichincha, o sea, todo ese movimiento independentista, bla, 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 muy loco, muy bonito, ¿no? A partir de estos cuenteros que deben seguir apareciendo, que ya no se les ve mucho, ¿no? En la urbe, que deben seguir teniendo, que son estos cuenteros de plaza, de mercados, entonces era dentro supuestamente de un mercado que yo vendía los cuchillos, o sea, era así. Y entonces estos cuenteros iban narrando también con muñecos, con cosas, la historia iba pasando con nosotros, o sea, era muy loco. Qué y ahí lindo. sí nos fuimos. ¿Y la gente cómo reaccionaba hasta en los años 70, 80 al arte que ustedes hacían? Sí, siempre había una apertura, siempre, pero era un público muy pequeñito, ¿no? Claro. Era un público muy, muy chiquito. ¿Y en tu familia te apoyaba? ¿Te apoyaban con esta idea de dejar la arquitectura y dedicarte a la actuación? Sí, digamos, en mi familia era muy loco porque, no sé si vos has oído esa canción de los guardarrayas, ¿les has oído? Me encantan los guardarrayas, dice, hábleme más suave. A mí nadie me dice qué tengo que hacer porque de chica nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer. Eso me pasó. Eso te pasaba a ti, entonces. A mi hijo también, entonces cantábamos alguna vez. Y sí, porque mi padre murió cuando yo era muy niña. Claro. Entonces, como que aprendiste a desobedecer de alguna u otra manera. Claro, porque mi mamá también se abrió mucho y como que acogió también mi locura, le encantaba también. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste en escena? ¿Algo de lo que hiciste tal vez no te sentiste cómoda en algún momento? ¿O todo fue...? No, es que todo es un aprendizaje, todo es un reto, todo te da vértigo también, ¿no? ¿Hasta ahora? O sea, hasta ahora. Wow. Y a veces te da más, a veces menos, pero nunca sabes. O sea, una vez que sales a escena, nunca sabes. Wow. O sea, puedes prepararte, obviamente tener todo. Y yo sé que, además sí sé que soy muy buena actriz. Lo cual está perfecto, porque si no lo sabes tú, imagínate. O sea, sí. Espero que el público también lo sepa. Si están de acuerdo, seguro están de acuerdo Entonces, y me encanta, o sea, actuar es una cosa maravillosa y preparar el personaje. Entonces, llevas mucho tiempo que preparas el personaje, que ya lo tienes, que entras en el texto, que lo tomas, que todo está hecho. Entonces, cada personaje es un reto. Por ejemplo, la última sí que presentamos acá, no es que haya sido, qué obra, ¿no es cierto? Se llamaba Cosas de Papá y Mamá. ¿Ya? Pero igual fue otra cosa nueva y otro reto y otro director y otra propuesta. Entonces siempre es como un aprendizaje y es encontrarte otra vez con otras partes de ti, ¿no? Claro. Y jugártelas ahí adentro para entregarle al personaje. Y yo creo que esa es la belleza, porque hay actores o actrices que no se lo juegan a eso, ¿no? No hacen todo ese proceso, que no es un proceso. Bueno, hay propuestas de teatro que son, sí, o sea, esos procesos psicológicos de, Sí, y entonces busca en tu pasado y azótate y tal. Que no es tan así. O sea, puedes jugar a mil cosas, o sea, qué color le pones a ese personaje, ¿no? Qué animal le juegas a ese personaje, qué sonido, qué canción o qué
¿qué le pones a ese personaje? Y de ahí comienzas a trabajarlo, claro. ¿Y qué tanto el público interviene en ese proceso? O sea, ¿qué tanto un actor de años de experiencia modifica, moldea o adapta el personaje en base al público? O sea, vuelvo y repito, hay actores, actrices y hay propuestas que les vale, porque además ponen la cuarta pared no la rompen nunca. ¿Ya? Y entonces no importa qué es lo que pasa allá. ¿A ti? Igual, yo creo que no sé si lo sienten, puede ser que lo sientas, pero el público es fundamental, porque una vez que te enfrentas al público, sabes exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. O sea, porque puedes tú bloquear y sabes ante qué público también tienes que responder. Por eso es que te digo, es único, puedes estar absolutamente listo, preparada, bla, bla, bla. Una vez que sales a escena y te enfrentas, o sea, no te enfrentas, sino que te encuentras con el público. Todo cambia. Ahí no se sabe. Wow. Puede ser una función la más alucinante, maravillosa, como puede ser que haya una energía bien tétrica, y ahí es cuando dices, sale, cierro, cuarta pared. Lo hago para mí. Y no solo lo hago para mí, o sea, la hago, van a verla, van a sentirla, van a vivirla, y ahí está, ¿no? Qué lindo eso, es un enfrentamiento mágico además. Sí, es magia pura. ¿Cómo te encontraste con las Marujitas? ¿Cómo llegas a esta locura que ya tiene tanto tiempo y que ha tenido tanta trascendencia? Sí, bueno, yo a la Maruja le conocí de alguna manera al texto cuando recién Luis Miguel la escribió, porque yo vivía al frente de Luis Miguel, o sea, éramos muy amigos y vivíamos al frente. En ese tiempo, y no me acuerdo cuál novela exactamente era la que estaba escribiendo Luis Miguel, y llega a mi casa y dice, ve lo que me salió. Y me empieza a leer y tal. Y él lo tomaba más como un radioteatro de alguna manera. Vez. Sí, ¿ya? Sí, sí. Entonces era distinto, muy divertida, sí, o sea, nos reímos de verdad. Yo obviamente me enamoré del personaje que me enamoré es del que hace la Juana, que es locazo, es muy bello. Pero dije, ya, sí está muy bello, pero anda a terminar la novela, ¿por qué estás en estas cosas? Claro. Ya. Después de algún rato, ya cuando hacíamos muchas lecturas de muchas obras de Luis Miguel, ¿ya? E incluso, por ejemplo, bueno, yo estaba ya embarazada y ahí nos encontramos con la Juana también. Antes yo ya había conocido a la Marta en otra que se llamaba El miedo imaginario de Amparito A, y ahí con la Juana y tal, y Marta y el papá de la Juana, Raúl, y la Mimi y otra gente más, me pidieron que dirija un taller hacia montar una obra. Y entonces empezamos a trabajar y tal, pero iban saliendo otras cosas. Y esta obra era de un denso. Así como que llegó un momento en que necesitábamos hacer otras. Y ahí apareció también la obra de Luis Miguel que es una adaptación de una novela de su mamá, que es Más allá de las islas, que es alrededor de las Islas Galápagos, con unos personajes locazos. Entonces ahí comenzamos a trabajar. Sino que, claro, yo ya estaba acá y llegó un momento en que tuve que separarme y ellos siguieron y eso, ¿no? No llegaron a presentarla. Y bueno, entre ya nacido mi hijo y seguíamos trabajando y seguíamos, o sea, más que todo leyendo, ¿ya? Cuando un día me llama la Juana y me dice, bueno, vamos a trabajar las Marujas, ven. Yo digo, ¿sabes qué? Que no, porque yo en ese tiempo estaba trabajando mucho en arcilla. Ya. Y eso es lo que... Es que el teatro antes, después, o sea, no es que a todo el mundo le pasa eso, o sea, nosotros sí tuvimos una suerte de ser marujas, o sea, de estar en eso. Y además de, claro, de tener esta aceptación, esta heterogeneidad de público tan inmenso, ¿no?
lo cual significaba Claro, económicamente sí, claro que sí. que antes, o sea, yo ya con un hijo y sola y no sé qué, o sea, ¿cómo me lanzaba otra vez al estrellato? Claro que sí. Bueno, entonces le dije que no, que ese momento no era para mí, mi hijo estaba muy chiquito, y seguí trabajando con mi arcilla, que eso sí tenía muchos pedidos, muchas cosas. Bla, 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 bla. Y me voy a ver la Maruja La Pone, ya me voy a verla. O sea, desde que comenzó me enamoré. O sea, me enamoré de los colores, me enamoré de los personajes, me enamoré de la coreografía, me enamoré de los textos, que además sí es otra adaptación, porque Luis Miguel no, como se fue a trabajar en una película, no terminó siendo él el que dirija La Maruja, sino el Guido. Claro que sí. Y el Guido tiene un vuelo así. Claro. Y tuvo su aporte, aparte, como el aporte del director súper notorio también en ese montaje, en el primero. Guido, el montaje que se hace la primera vez, la primera dirección, tiene variaciones sobre el texto original. Absolutamente. Claro que sí. Absolutamente. Claro, el texto original sí es otra cosa, es otro juego, o sea, es que eso es lo que pasa siempre en el teatro, ¿no es cierto? Una cosa es el texto como tal, y una vez que empieza, que entra el director, los actores, las actrices, bla, 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 se va transformando todo. Claro que sí. Y entonces, bueno, me fui al camerino a abrazarlos y tal, y el Guido me dijo, no, ahora ya te toca. Te toca. Yo, ¿cómo me toca? Es que la Marta se va. La Marta en ese momento hacía La Quiteña. Yeah. Entonces la Marta se va a Italia, no sé qué, se iba a presentar a su hija, a la familia de su marido. Ya. Entonces entré. Fue muy fuerte porque ellas tuvieron todo un proceso muy bonito, además de lo que fue como apropiarse de esta técnica nueva que eran el bufón, que era el clown, que yo no la había trabajado, que en general además aquí en este país no se lo trabajaba. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, pero ellas tuvieron hasta llegar al personaje, o sea, todo un proceso loquísimo. Claro que sí. Y lo mío fue a presión, o sea, a presión porque teníamos que ya y enseguida ya mismo y la función. Wow, qué lindo, pero qué lindo aparte porque ha sido un camino largo. ¿Cuántos años van haciendo ya? 30, o sea, ellas comenzaron en el 90. Wow. Yo en el noviembre del 90. No fue mucho tiempo porque yo entré realmente ya a actuar en enero del 91. Claro, apenas sí. Wow, es muchísimo tiempo, pero igual ha sido una carrera lindísima y hacer crecer estos personajes y tanto, ¿no? Bien loco, porque claro, como estás todo el tiempo jugando, puedes improvisar claro también. Que sí. Y eso de las improvisaciones y con las marujas, o sea, es algo que, claro, juegas ahí con el público, porque el público ya entra, ¿no? El público ya... Porque ya sabe también a lo que en cierta medida sabe. Sí, a lo no, que va. y le juegas directo, ¿no? Porque el bufón, el clown, juega directo con el Claro que público, sí. ¿no? O sea, le hablas directo, cha, lo tomas, ¿no? O sea, es parte de todo esto. Entonces, hay juegos que puedes, ese rato se te da la gana, te parece como actriz o como personaje. Qué lindo, claro. Porque que sí. los personajes de estos ya son tantos años que tienen vida propia. Claro, ya tienen su propia existencia y eso es lo hermoso de los personajes de las brujitas. Ahora las vuelven a subir, ahora va a ser una obra diferente, nueva, digamos. Sí, que O ya sea, no es tan nueva. Me refiero, diferente a la original de la Sí, Se ha muerto bueno, Cuando Océano. hay muchas cosas diferentes que ya, como estas tienen también su dramaturgia propia y tal. Hemos hecho algunas otras cosas, muchas. Ya. Y Esta que van a presentar esta se llama Entre Taitas, Mamas y Tereques. Y Tereques, así, los O sea, marujitas entre Mamas, Taitas y Tereques, Eso, realmente. me confundía. Ya. Se presenta ahora en el patio de comedias, ¿verdad? En el patio de comedias de este jueves. Comenzamos de Buenísimo. jueves a domingo. Buenísimo. Sí. ¿Por cuánto Bueno. tiempo van a estar ahí? Esto solo este fin de, es fin solo de este fin de semana. semana, Sí. listo. Es Buenísimo. jueves, viernes y sábado a las 7 Ya. y domingo a las 6.
Bueno, perfecto. Ahí estaremos nosotros y estará también la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me ha Gracias, encantado Mil. conversar. Muy lindo, muy Y chévere estar queda acá. ya en cámara registrado que tienes que presentarte aquí en el Teatro San Gabriel pronto. Nos encanta, y esperamos que sí, así está. sea. Y nada, nos vemos ahí en el teatro, en el patio de comedias, Sí, por viendo favor. otra vez a las Marujitas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Y Mil. seguimos con un poquito más del programa. No, no entiendo al mundo en el que vivo, que da vueltas sin ningún sentido. La palabra ha perdido su valor, porque el peso del número es mayor. ¿A dónde fue el amor? ¿Por qué se esconde de la humanidad en estos tiempos tan distópicos? Convencido que son mis propias decisiones, soy esclavo de algoritmos y ecuaciones. Globalizado, el mundo al alcance de las manos, va olfateando mi huella digital por todos lados. Posiblemente está hipnotizado en una red social en estos tiempos electrónicos. Hackers van entrando en mi cerebro, formateando lo que creo, instalando un mundo de ficción. Hackers digitalizando sueños, ofreciendo solo anhelos, y el sistema ya no aguanta más. Y el sistema ya no aguanta más. El futuro perfila más oscuro que el pasado, y el presente parece conformarse con su suerte. Felizmente, nada en esta vida es para siempre. Me despido, fue un gusto haberles conocido. ¿A dónde fue el amor? Que se esconde de la humanidad en estos tiempos anatómicos. Posiblemente está hipnotizado con su vanidad en estos tiempos supersónicos. Hackers van entrando en mi cerebro, formateando lo que creo, instalando un mundo de ficción. Hackers digitalizando sueños, ofreciendo solo anhelos, y el sistema ya no aguanta más. Y el sistema ya no aguanta más. El programa de hoy es un lujo, la verdad, porque estamos entrevistando a gente que admiramos mucho, pero que además tienen un legado que han dejado
en las artes del país. Ya van a ver las entrevistas que vienen, ya vieron la entrevista que acabamos de terminar. Y ahora tenemos una también muy especial con otra personalidad. Yo digo personalidad porque es indistintamente de la influencia mediática que pueda tener su presencia en cualquier foro, cualquier escenario, cualquier programa de Enchufe TV, también tiene sobre todo una importancia en las artes escénicas. Y aquí me detengo un poquito, porque no es solamente el hecho de subirse al escenario y actuar, lo cual obviamente es algo que respetamos, admiramos y que no es fácil, pero además por esta gestión cultural, artística, consciente, consistente, respetable además, muy profesional, pero además con algo que es indispensable en las artes, y es en no dejarse nunca vencer, en hacerlo constante, en hacerlo todo el tiempo y contra viento y marea. Entonces, por eso nos alegra muchísimo tener en el escenario del renovado Teatro San Gabriel, porque ya nos corrigieron, del renovado Teatro San Gabriel por primera vez, y en Todo Viene Bien por primera vez, a Juana Guarderas. Ay, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, el aplauso. Gracias. O sea, primero, qué honor que estés acá con nosotros. Y lo que decías es muy cierto. Digamos, si hay una cosa que yo valoro muchísimo de las artes en general en este país, de muchas otras cosas en este país, pero sobre todo de las artes, es el no dejarse vencer, o sea, el continuar y en darle sin importar Somos lo que necios. pase. Es que hay que ser necios yo pienso que hay que ser necios para trascender. Y a mí eso me parece de las cosas que más aplaudo, y lo digo con boca llena, porque sí me parece de corazón que ese ha sido parte un poco de lo que ha sido tu carrera. Entonces, si no te molesta, hagamos un breve resumen de cómo ha sido tu carrera, para que la gente sepa por qué este loco dice lo que está diciendo. Cuéntanos un poquito acerca de cómo... Muchas gracias. Mi nombre es Juana Guarderas, mi padre Raúl Guarderas, mi madre María del Carmen Albuja. Los menciono y los nombro porque creo que esa parte de mi historia es sumamente importante, el haber nacido y haber crecido en un medio familiar en el que el arte era un hecho cotidiano en mi casa, ¿no? La música, la literatura, el teatro, estaban en el día a día. Mi mamá estudió pedagogía en literatura, escribe, tiene un nuevo libro que se llama La niña del sillón de mimbre. Mi padre, actor histriónico absoluto, de un talento natural, que creció al lado de la Plaza Belmonte, y a partir de ese mundo del espectáculo que fue esa historia de la Plaza Belmonte, es que él también entra como otros miembros de su familia en el mundo del espectáculo también y del arte en general. O sea, no te puedes escapar mucho tampoco. Yo creo que por ósmosis claro, estaba no percibiendo y estaba recibiendo, y eso fue una ventaja y una suerte inmensa. Entonces, claro, en ese sentido, mi principal y primer maestro es mi padre mismo como actor, ¿no? El verle todos los días ese despliegue histriónico, por algún lado me habría tenido que entrar, y tengo que decir sinceramente, mi padre en ese sentido actoralmente siempre me dejó la vara muy alta, porque creo que, bueno, no es bueno ni sano en la vida compararse, pero creo que mi papá era un genio de la actuación. Definitivamente. O sea, creo que era definitivamente, quienes lo conocieron pueden recordar y percibir eso, esa capacidad de humor que tenía brutal, no estaba de moda el stand-up comedy, pero mi papá sostenía un espectáculo, él solito, parado en el escenario, sin nada. Los famosos unipersonales, claro que sí. O sea, por 2 horas y media, Así tranquilamente, 3 horas, era impresionante. Entonces, ahí creo que es donde yo me contagio de eso, y luego... ya en el patio de comedias concretamente, que es este espacio al lado de mi casa, que es la casa donde yo voy a vivir cuando tenía 12 años, en La Mariscal, en el barrio de La Mariscal, esta casona vasca, que en la parte de atrás tenía una bodega que se convirtió en 1980 en una sala de teatro con capacidad para 100 personas, y que persiste ahora 43 años después. Es un espacio además donde ha pasado todo el mundo, donde todo el mundo. Varias personas hemos pasado como espectadores, pero muchos como actores. Estuve hace no mucho tiempo ahí viendo Mujer de Cascarón, y de alguna u otra manera, digamos, tiene todavía esa energía, de eso, de una sala real de teatro, ¿no? Sí, teatro del que se tiene que hacer así, y me parece lindísimo, y felicidades por eso, porque es muchos años. ¿Cuánto tiempo está ya el patio de comedias? Tiene 43 años. ¡Wow! De los cuales en los primeros 10 manejó mi madre, María del Carmen Albuja, toda la parte de la gestión del proceso, y los últimos 33 años los he manejado yo.
sí, con una persistencia, contra viento y marea, contra Eso. pandemia y confinamiento. Fui, de hecho, la primera que me lancé a hacer teatro por Zoom, todavía, porque vivía ahí, pues, ¿no? Al lado del teatro, la primera Claro. que me lancé y luego tenía que mandar, todo el mundo me llamaba a preguntar, ¿cómo hiciste? Entonces tenía un audio que le mandaba a todo el mundo para contarle cómo se vino toda esta idea de poder hacer teatro por Zoom en pleno confinamiento, viviendo al lado de la casa. Creo que el 18 de abril hice mi primera función. Wow, un mes después del Un confinamiento. mes después del Claro. confinamiento, así dándole la vuelta a la cabeza, ¿qué hacemos con esto? Y también, por ejemplo, en la pandemia, como para poner miles de ejemplos, porque digo miles de ejemplos porque me refiero a que aparte de sostener la sala, aparte de ser actriz y estar sobre el escenario, mi trabajo de la gestión ha estado también muy vinculado a proyectos vinculados a lo social también, 100%, ¿no es cierto? 100%. Entonces he trabajado con instituciones públicas y privadas haciendo esa parte que para mí también ha sido súper importante de estos procesos en los que el teatro ha sido una herramienta comunicadora, sensibilizadora, con miles de temáticas de diversidad de género, de biodiversidad, de temas, sí, justamente ecológicos, sociales, de toda índole. Y en la pandemia creo que hice uno de los proyectos más importantes de la historia del Patio de Comedias, que se llama Teatro Contigo. Es una página que la hicimos con fondos del IPSI, que nos ganamos como Corporación Cultural Teatro Patio de Comedias, y con el apoyo del Ministerio de Cultura de España. Ya. Hicimos este proyecto que es la primera cartelera de teatro virtual accesible a personas con diversas discapacidades auditivas, cognitivas, visuales. Qué increíble. Ese creo que es uno de los proyectos, lo menciono porque creo que es uno de los proyectos emblemáticos. 100%. La página está, arrancó, el proyecto arrancó en el 2020, la página inició en abril del 2021 y estamos en mayo del 2023, la página continúa posiblemente hasta finales de este año, si la gente quiere verla, www.teatrocontigo.com. Pues creo que si no acontecía la pandemia, un proyecto así no habría acontecido. Es un proyecto pionero, absolutamente pionero, no para el Ecuador, para Latinoamérica. Entonces, pongo este ejemplo como uno de los tantos que podría ser Claro. del listado de los proyectos que he hecho a nivel de gestión también, con el teatro como herramienta sensibilizadora en el que se han beneficiado muchísimas personas de sectores marginales, por ejemplo. Por ejemplo, en la misma obra La Venadita, un poema a la memoria, es la primera obra de teatro antes de la pandemia, que por eso es que se me prendió el foco para hacer todo el tema de los streamings y todo el tema luego de la página también, Teatro Contigo. Es la primera obra de teatro en vivo que tiene 10 medidas de accesibilidad también para diversas discapacidades. Con esa obra hicimos también una gira con el MIES, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Qué lindo eso. Qué lindo, porque además, claro, ya le da mucho más sentido a todo esto, ¿no? A todo Así a estos es. esfuerzos Entonces, el artísticos. Patio de Comedias es mi trinchera, es ahí donde se gestan un montón de cosas, es la sala de teatro donde se difunden obras de distintos actores, actrices, grupos, etcétera, pero también es la matriz de donde salen estos proyectos que se mueven a nivel nacional e internacional. 100% de acuerdo en varios aspectos con el tema de la gestión, y que es una trinchera y además es un referente. Y eso yo pienso que es mucho decir. Un referente para todos. Todos los que hacemos teatro de alguna manera, de diferentes índoles, diferentes tipos, tomemos eso como una referencia, porque evidentemente, además de lo linda que podría ser la sala y demás, es porque esa energía de los proyectos que tú hablas está ahí en el ambiente, y eso verdad, se siente. es verdad, me eso. emociona escuchándote eso, es verdad, porque es así. Esa fue la motivación que a mí me ayudó en medio del encierro, del confinamiento o en la pandemia, con este proceso de ir abriendo la sala lentamente, esa vida propia que el espacio tiene, que esa casona también en la que yo vivo, donde también tuvimos el espacio del cafeteatro, la creperola del teatro, etcétera. La vida propia de esos lugares, la historia que está impregnada en las paredes, que no es mi historia, es la historia de Quito, es la historia del Ecuador, es la historia de la cantidad de actores, actrices, artistas, creadores, cineastas, músicos, salimiletos, todo lo que ha estado. Todo el mundo ha pasado por ahí. Todo el mundo ha pasado por ahí, y esa historia está impregnada ahí, en ese lugar. 100%. Eso le da un carácter, una vida maravillosa, y me emociono de escuchar lo que dices. Para todos, bueno, ha sido una motivación para todos. O sea, nosotros ahora con esta locura también, digamos, nos contagiamos un poco de ese ímpetu y de
interés de hacer las cosas bien, que de Ajá. una u otra manera sí ha marcado también la diferencia, porque han habido muchas salas. El Patio de Comedia se ha tenido una caracterización, es que ha buscado de alguna u otra manera tener una calidad en lo que presenta, en las cosas Sí. que hace, sobre todo con mucho por debajo, mucho el texto, el tema Contenido, actoral, sí. contenido. Y obviamente hablando contigo me doy cuenta que viene desde ti, viene desde un poco que tú que lideras el proyecto y que obviamente quieres hacer lo mejor posible en varios aspectos, entre esos el tema social, que no me parece menor, y el tema artístico, que evidentemente es lo que nos ha motivado y ha llevado a muchos otros a hacer cosas como esta. Así que te agradezco a nombre de todos los otros gestores y artistas de la ciudad. Gracias. Como la entrevista por mí duraría 5 horas, pero vamos a tener te voy a preguntar ahora sí, de cajón, del tema de las marujitas. O sea, ya un poquito Elena nos contó acerca de varias cosas, pero brevemente, ¿cómo llegan las marujitas a ti, a tu vida? ¿Cómo te topas con ese proyecto tan...? Bueno, antes de poner en escena La Marujita se ha muerto con leucemia, este texto de Luis Miguel Campos, yo había estado estudiando fuera del Ecuador durante muchos años y cuando volví a encontrarme con mi papá, yo volví como muy interesada en conocer cuál era la dramaturgia ecuatoriana joven, digamos, en ese momento. Mi papá decía, sí, sigamos montando los clásicos de Strindberg y Lorca, y maravillosos, fantásticos, los clásicos, claro que sí, pero yo venía como súper inquieta, ¿qué había de dramaturgia ecuatoriana? Y me encuentro entonces con una obra de Luis Miguel, El Medardo versión punk, este monólogo maravilloso con el Adolfo Macías, y digo, ¿quién es este señor? Tengo que conocerlo. Y le conozco a Luis Miguel y a través justamente de este vínculo con el Luis Miguel Campos, con la Elena Torres, con la Marta Ormaza, con mi prima Noemí Albuja y con mi papá, etcétera, y otros actores de mayores también, el José Ignacio Donoso, bueno, varias personas, nos juntamos a leer muchas obras de Luis Miguel y tener este deseo, el Jaime Bonelli también, el deseo de poner en escena algunas de estas obras. Y leímos muchas del Tetragrama, la Sor Juana de Jesús, leímos el Cumbia, que es uno de los textos más deliciosos de Luis Miguel. Luis Miguel tiene unas obras de gran formato y un poco nos empezó a pasar eso, que sus obras eran obras de gran formato. Claro. Ojalá este teatro te dejo esa inquietud. Sería fantástico montar una de estas obras de gran formato de Luis Miguel, que están ahí, ahí, que sería genial. Te propongo que le coquetees, porque valdría la pena. Y estas obras de gran formato se nos complicaban justamente por eso, porque tú sabes muy bien, implicaban costos mucho mayores y además nuestra sala es un théâtre de poche, como dicen los franceses, un teatrito de bolsillo, es una sala pequeña, con un escenario pequeño, donde obviamente hay que hacer cosas más íntimas y de formato más pequeño. Y entonces ahí Luis Miguel, después de leer, nos saca este texto y dice, desempolvo para ustedes este juguetito escénico, ni siquiera le digo obra de teatro porque es un juguete. Y cuando lo leímos, yo me divertí un montón. Y entonces ya nos propusimos la idea de poner en escena la obra. Luis Miguel en principio la iba a dirigir, pero se fue a hacer la película Sensaciones con Juan Esteban Cordero. Y entonces nosotros le invitamos a Guido Navarro, que acababa de llegar del Circo Vapore de Italia, estudiando todo esta maravillosa escuela del teatro gestual, con el lenguaje del clown, del bufón, que luego él monta su propia escuela, el Teatro del Cronopio. Y entonces desde la dirección de Guido hicimos este abordaje a los personajes, este abordaje que implicó además un ejercicio fantástico. Nosotros jugamos con estos personajes de las marujas, los personajes tenían vida propia antes ni siquiera de tomar el texto de Luis Miguel, porque hicimos un proceso de trabajo de tanto meollo de la historia de la vida de los personajes con el Guido, que con esos personajes, mientras los explorábamos, salíamos a la calle y hacíamos teatro, nos íbamos al parque con los personajes y pasaban cosas, nos íbamos a una cafetería con los personajes y pasaban cosas. Entonces, cuando ya tomamos el texto de Luis Miguel, ya los personajes tenían mucha carne, entonces estaban muy sólidos. Entonces ahí hicimos justamente una adaptación muy libre también de ese texto de Luis Miguel, porque de alguna manera esta dramaturgia de personaje, eso es lo que pedía, ¿no? Claro. Y a partir de eso, efectivamente, después de estrenar la obra de Luis Miguel Campos, que fue
un boom del teatro ecuatoriano, la Martita Ormaza que contaba las obras, son creo que más de 4.000 representaciones que hicimos de la obra concreta de La Marujita se ha muerto con leucemia en todo el país. Hacíamos 3 funciones diarias, de lunes a domingo, era una cosa impresionante. Y luego también empezó a salir esta suerte de spin-off, como se dice ahora, ¿no? de las otras obras de las Marujas. ¿Por qué? Porque ya había una dramaturgia propia de los personajes, que nos sentábamos a hablar de cualquier tema y salían las cosas y siguen saliendo, ¿no? Solo había que empujar un poquito y salía. Entonces, por eso es que tenemos todo este spin-off con los personajes de las Marujas, que justamente es las Marujas que viejas para verdes, las Marujas de entre tereques, las Marujas de entre violetas y braguetas, las Marujas navideñas, que son, y estos son textos. Estas son como nuestras 5 obras grandes, pero aparte de eso tenemos siquiera unos 400 sketches escritos, que de ahí también vamos tomando material y hemos tomado material que hicimos, por ejemplo, para con instituciones públicas y privadas, que seguimos haciendo hemos adquirido este know-how de traducir cualquier información, lo más científica o lo más técnica o lo más lo que sea, al lenguaje del humor. Entonces, desde lanzamientos de productos comerciales hasta cosas súper filosóficas y complejas, como traducirle al público qué quiere decir los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en una obra que hicimos justamente Las Marujas que viejas para verdes con la Fundación Pachamama. A ver, ¿qué quiere decir? Traduzcámoslo al público, ¿qué quiere decir que la naturaleza tenga derechos? A ver, entonces usar el humor para también contarle al público esas cosas. Usándolo como herramienta, como un vínculo. Sí. Las Marujitas se convierten también socialmente en esta traducción de las problemáticas sociales, personales, familiares del adulto mayor. O sea, me parece muy, muy valioso además preservar esto de alguna manera. Y es así como llega esta, que es Taitas Mamas y Tereques. Ajá, exactamente. Y este es como igual, es un spin-off, digamos, de Las Marujitas. Exactamente. Y es un poco, digamos, viene de cajón la pregunta. ¿Va a existir todavía más de Las Marujitas? ¿Tú todavía ves que esto...? A ver, esta es una pregunta que nos hicimos nosotros desde el primer año después del estreno. Ya. De hecho, a los 2 años de estrenar La Marujita se ha muerto con leucemia, nosotros quisimos matar a los personajes, quisimos matarlos muchas veces, y decíamos, no, basta, se acabó, es que como actrices siempre nos van a estereotipar que solo podemos hacer esto, tenemos que matar a estos personajes, así, ¿no? Como cuando habrá decidido el señor Quino matarle a Mafalda, no es una tarea fácil. No, entonces, cada vez que decíamos, última temporada, se acaba, Las Marujas se despiden, parecía una estrategia comercial a lo bestia. Entonces, me acuerdo, con impresión, estar paradas, la Elena, la Marta Ormaza, que en paz descanse, y aquí está con nosotros. Me acuerdo de estar paradas las 3 en el balcón del Teatro Sucre arriba y ver abajo, eran las 500 funciones donde ya nos despedíamos del público, a ver abajo la vuelta de la fila del público que daba 15 vueltas y los revendedores vendiendo y una cosa tan impresionante de una masa del público ahí por este producto artístico. Claro. Y nosotros paradas ahí diciendo, esto ya no nos pertenece. Las Marujas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al público. Entonces nosotras no podemos tomar una decisión tan clara sobre hasta aquí llegan o hasta dónde llegan o hasta cuándo llegan. Lo que puedo decir es que los personajes obviamente han hecho sus stops y sus pares en sus distintos momentos. Qué sé yo, Elena hizo un proyecto muy bello, un proyecto también vinculado a la educación y a lo social. Se fue a vivir un año en Guaranda. La Marta se metió en un proyecto de gestión pública y vivió un año en Riobamba. Yo me fui un año a hacer un proyecto artístico en Argentina. Me fui un año a Argentina. Es decir, nuestras vidas también se han alimentado de otras cosas y obviamente de otras muchas obras y otros muchos personajes. Entonces siempre de alguna manera hemos hecho a veces unos cuantos paréntesis. Por eso también es que la ausencia de la Marta, que yo siempre prefiero más que hablar de su ausencia, de su presencia, porque es tan fuerte, ¿no? Ese ímpetu, ese impacto que dejó ella en nosotros, en el público y obviamente en el producto Marujas,
que de alguna manera también aprendimos a que de pronto, mientras yo estaba en Argentina, Elena y Marta hacían cosas con los personajes de las marujas, o la Marta y yo mientras Elena estaba en Guaranda, o Elena y yo. Entonces también hubo esta posibilidad, a excepción de la obra clásica de La Marujita se ha muerto con leucemia de Luis Miguel. Todas las otras spin-offs los pudimos adaptar para hacerlo hasta para 2 personajes. E incluso tenemos monólogos. La Marta hizo un monólogo y yo también hice un monólogo, el No quiero morir virgen, con mi personaje. La Marta, la historia de la cornuda... ¿cómo era? La cornuda ficticia, que fue una obra que también la estrenó antes de ponerse maluca. La Elena le falta el monólogo, ya le estamos empujando a que haga un monólogo con su personaje, porque hay tanto material. Hay muchísimo. Entonces sí, de pronto, concretamente ahora justamente es posible que yo sí tenga que hacer un paréntesis por un tiempo, porque voy a involucrarme justamente en un proyecto muy grande a nivel nacional, un proyecto de gestión que está muy vinculado también a lo social. Y ese proyecto va a demandar que me tenga que mover por muchas ciudades y seguramente el Patio de Comedias va hasta ahí, va a seguir siendo manejado por el equipo que se queda, pero es súper bueno también saber en la vida que uno no es imprescindible. Claro que y sí. que voy a estar más bien por un tiempo de mi vida dedicada a este otro proyecto de gestión, también vinculando mucho proceso de gestión en territorio que vamos a hacer. Qué lindo eso. Bueno, entonces las marujas vivirán mientras la gente las mientras tenga presentes. Mientras el público las quiera tener presentes. De hecho, hay una bella obra que estrenamos que se llama De cómo murió el teatro, que es una obra que hicimos, es dirigida por Carlina Derks, que es, Carlina Derks es una maravillosa de las actrices del colectivo Llama, con quienes también tuve yo el lujo de trabajar y dirigirlas en una obra que va a estar próximamente también en escena en el patio, Papacuna, que es una obra que investiga sobre la diversidad de la papa nativa en el Ecuador. ¿Cómo vas a hacer una obra? Me decía un amigo. ¿Cómo vas a hacer una obra sobre la papa? ¿Y qué vas a decir? ¿Que vive el locro? No, hay tanto que decir sobre la diversidad. Si el maíz ha generado tanta ficción, tanta historia, tanta leyenda, tanto mito, la papa, claro, ¡ay! Está todo el universo del mito, toda la voz de los campesinos a través de la papa, de la voz de la tierra y la voz de las papas mismas a través de máscaras. Qué lindo eso. Entonces, con este colectivo Llama hicimos una propuesta muy bella que se llama De cómo murió el teatro, en la que están presentes justamente esta recopilación de qué nos pasó en la pandemia a nosotros, y está presente el Carlitos Michelena, los clandestinos, el de Daniel Moreno con su propuesta de teatro drag, las mismas chicas del colectivo Llama, el Gerson Guerra del Mala Hierba. Entonces es como un recuento y obviamente estoy yo con 2 de mis personajes tal vez muy importantes y muy queridos. Uno es La Venadita, del monólogo La Venadita, un poema a la memoria, escrito y dirigido por la Susana Pautazo, y también con el personaje de mi personaje de la Cuencana de las Marujas, con Doña Brilia, que también se mete a recapitular a sus compañeras marujas y a su historia. Qué lindo, o sea, se toma prestado para estar en otras. También. Entonces, lindo. eso ha sido ese tejerse en común con otros artistas, es un ejercicio para mí maravilloso. Necesario. Necesario. El 2022 fue para mí muy bello ese proceso, tanto de cómo murió el teatro, como con Antígona Sudaca, que es esta obra escrita y dirigida por María Beatriz Vergara, que la estrenamos en el Sucre en la fiesta escénica. Así es. Es un potente trabajo con el tema de los desaparecidos. Entonces sí, de pronto tú dices, la Juana de Enchufe TV. Yo con todo respeto a Enchufe TV, que le quiero mucho y siempre le digo y le agradezco muchísimo al Jorge Ulloa, porque le digo que es uno de mis mejores directores, uno de los mejores directores de actores que yo he tenido, es del Jorge Ulloa. 100%. Y entonces, como dicen, ¿quieres ser una chica Almodóvar? Y yo he dicho, yo quiero ser una chica Jorge Ulloa. Y si bien efectivamente de pronto esas son las cosas visibles, pero está toda, eso es apenas una puntita de un iceberg de todas estas otras cosas mucho más contundentes, mucho más, digamos, con un impacto social en mucha más gente, que eso también es importante, aparte de los likes y los millones de vistas y de visitas, que son importantes, sí, y muchas gracias, soy muy agradecida por eso, pero también es muy bello llegarle a la gente al chungo. 100%. Y esa es la motivación y la razón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta conversar contigo. Ojalá tengamos otra entrevista pronto, un poquito más larga. Y bueno, no se olviden, este fin de semana vamos a tener otra vez a las Marujitas en el Patio de Comedias. Y nosotros seguimos con un poquito más de Todo Viene Bien.
Solo por tu amor que yo vivo. Por favor, no me impongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Serían las noches eterno abismo si supiera que tu dueño no soy yo. Que tu dueño no soy yo. Tu amor me conquistó. La 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 y solo tu amor me conquistó. Siempre pregunto, ¿puedo ponerme romántico? Así como lo hicieron ya Cristóbal Colón, tomó, cruzó las turbias agua y conquistó mi corazón. Plantó su bandera en vírgenes tierras, dijo esto es mío y no hay que me mueva. Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna, diste un solo paso y mi vida fue tuya. Como dura reina quien domina su duro imperio, y la manera como lo haces Mereces su premio. porque juro ante cielo que desde aquel día los minutos son horas sin tu compañía. Encuentro sentido en esas tontas baladas y los poemas de Neruda. Son solo palabras. Que tu amor es como droga que me vuelve sensible. Percibo el aire, lo imperceptible es como el 1, 2, 3. Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso. Dímelo fuerte, Valeria. Solo por tu amor que yo vivo. Por favor, no me impongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Especialmente si tu pasión, te lo juro. Serían las noches eterno abismo si supiera que tu dueño no soy yo. Dímelo. Que tu dueño no soy yo. Que se escucha hasta el cielo. Tu amor me conquistó. Yeah, yeah. La y solo tu amor me conquistó. Sigo romántico, sigo. La Quiero decirte, contarte, cantarte y expresarte, pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego. Y es que encuentro en tu pasión la fuerza de todos ellos. Tu boca la esencia que purifica mi alma, tu rostro la clave que inmediato me desarma. Y no he visto algo tan bello como tu cabello, dulce tela de satín en la cual me enredo. Pero me encanta el hecho de saber que no soy tu dueño, que te puedes ir en la mañana al furtivo sueño. Como el agua indomable que mis dedos escapa, como medieval ladrona de espada y capa. Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mí, que los recuerdos sean lo único que me quede de ti. Que te escapes como escapa el aire un globo, que te escapes en la pausa. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes si eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala te haces la dura. De repente era amor, pasión y lujuria. Linda, loca, justo mi tipo. Quiero ser tu demonio, también tu angelito. concluyo que el amor es de lo más frustrante. Entre palabras busco, pero no hay una que Y aunque calce. quiera decirte más de 1000 palabras, Encuentro. lo encuentro, porque es algo inexplicable nuestro amor. ¿Qué queda por decir? ¿Qué queda por decir? Que solo resta decir. Tu amor me conquistó. Yeah, yeah. La y solo
Bueno, ahora tenemos una entrevista con un amigo de muchos años, una referencia de la música ecuatoriana, del rap en Ecuador. Es el precursor del ritmo urbano nacional y que se ha dado una vuelta por el mundo larga. Ha hecho varias cosas en varios países, pero sobre todo es muy querido aquí en el Ecuador y va a estar aquí en el Teatro San Gabriel esta semana. Y quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Martín Galarza Audi, que nos escucha y nos ve ahorita desde la ciudad de Miami, donde reside actualmente, y que obviamente desde allá nos va a contestar algunas de las dudas que tenemos aquí. Así que gracias por aceptar la invitación. Y Martín, la primera pregunta que queremos saber es un poco acerca de cómo empieza, cómo es que Martín Galarza se convierte en Audi, cómo fueron tus inicios musicales que te traen hasta lo que está pasando ahora. Bueno, mira, te cuento que es muy curioso porque yo realmente nunca me imaginé a mí mismo como cantante. Yo era muy tímido de niño, muy tímido de adolescente, pero cosas de la vida, ¿no? Me encantaba la poesía, me encantaba escribir, amaba leer, amaba escribir poemas, y descubrí el rap, una situación sui generis que fue, pues, que nos llega la noticia de mi abuelo de parte de padre, que es puertorriqueño. Nos dicen que mi abuelo, pues, le quedan muy pocos meses de vida, entonces la familia decide mudarse a Puerto Rico para pasar con mi abuelo los últimos días de su vida. Y en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, descubro el rap, que recién llegaba a Puerto Rico en inglés. Descubro el breakdance y se junta con mi pasión por la poesía y empiezo a escribirlo en español, ¿no? En mi casa siempre hubo música, siempre hubo música. Yo era fanático de la música que mi papá escuchaba, que era La Fania, All Star, mi mamá con su música ecuatoriana. Entonces siempre estuve rodeado, siempre me imaginé dentro de la música, creando producciones, componiendo para otras personas, de ingeniero de grabación y mezcla, que esa es mi profesión, pero nunca cantando. Entonces, cosas de la vida, ¿no? Empiezo a componer en rap, en español, y de repente un día empiezo a hacer eso en Ecuador para que la gente vea cómo yo grabo, pero más que todo para que vean mi trabajo como ingeniero de grabación, no como artista. Y da la coincidencia que conozco a Troy Alvarado en esa época, y Troy escucha y dice, ¿y eso qué es? Ah, es rap, yo lo hago en español. ¡Wow, eso está increíble! Él ya era, pues, exitoso con tranzas debido a una canción que se llama Plástica, y me lleva a la casa disquera, ¿no? Largo cuento corto, yo me siento en el deber de sacar algo bueno, ya que ya tenía un contrato discográfico, y ahí es cuando, pues, saco 3 notas, que es realmente mi segundo tema, y ya, el resto es una historia que todo el mundo ya conoce. Mucha gente te conoce con música bailable, con música de fiesta, pero una faceta súper importante de tu carrera artística tiene que ver con las baladas. De hecho, tu primer éxito fue 3 notas, que fue una balada. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Si en las baladas, en las cosas un poquito más sentimentales o en las más bailables? ¿Y ese proceso cómo es? ¿Cómo es el tema de la composición? ¿Qué tanto te jala, digamos, de ese romanticismo ecuatoriano, y cómo es un poco de lo otro también? Bueno, un artista tiene que ser real, un artista tiene que ser fiel a sus sentimientos. Yo no me considero un artista romántico, me considero un artista sentimental. Y obviamente, pues sí, obviamente cuando digo sentimental, tal vez valga la redundancia, el sentimiento más intenso que puedo sentir es el amor, obviamente, ¿no? También hay la frustración, también hay el despecho, ¿no? Y trato de todo interpretarlo en mis canciones. Ahora, sí, es verdad, el rap no solo nace en mí como una propuesta social, nació como género, como una propuesta social. Pero hay que evolucionar, y yo fue inmediato, tuve la necesidad, porque a la par que salía mi disco, salía también al mundo mi primer hijo. Entonces sentí esa necesidad como padre de crear algo que pudiera darle sustento, me dar sustento a mi familia, sin sacrificar mi autenticidad. Entonces busqué dentro de mí y me di cuenta, pues, y como lo he hecho muchas veces que he querido evolucionar como artista, busqué dentro de mí qué es lo que yo quiero expresar o qué puedo expresar, que esté en ese balance, ¿no? Tanto lo que yo quiero decir como que también conecte con el público, ¿no? Y el romanticismo fue eso, ¿no? Ahora, ha habido despecho, ha habido romance bonito, ha habido romance despechado,
Pero hasta el 96 yo no había hecho una canción bailable y yo me propuse cómo puedo hacer una canción bailable. Yo estuve trabajando como productor para muchísimos artistas bailables en esa época, Rubén el Rey, la colección Los Dos Ángeles, como ingeniero de grabación, como coproductor. ¿Qué puedo hacer? Y encontré en mí que podía haber un balance, ¿no? Y así fue como tomo la canción de Edison, no con su permiso obviamente, tomo el coro, tomo unas partes de la canción de él y le convierto en Un Amor Así, mi primera canción bailable y mi primer éxito bailable. Y me sentí muy, muy cómodo. Esa canción nos llevó por toda Latinoamérica, me llevó a participar en Viña del Mar. Entonces, de ahí arrancó eso, ¿no? He hecho y trato de hacer un balance entre lo bailable y lo romántico, pero sin dejar esa identidad sentimental, ¿no? Y de orgullo. He dejado a un lado, sí, la temática tal vez confrontativa, dilémica y social, no porque no tenga obviamente una conciencia social, pero porque yo decido no utilizar esa línea para poder traer esta otra línea, ¿no? No significa que una línea es mejor que la otra, pero en mi decisión personal, profesional, artística, dar un poco más de, irme por el lado de alegrar al público, no de hacerlos olvidar sus problemas, sino de verlos un poquito mejor, ¿no? De verlos que también hay algo positivo, de ver que también hay algo lindo por lo cual que luchar y vivir, que es el amor, que es el despecho, que es la vida en sí. Bien, mi siguiente pregunta tiene que ver con un poco esto del tema de la puesta en escena, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre hacer un espectáculo en un teatro, por ejemplo, como el que vamos a ver aquí en el Teatro San Gabriel esta semana, o con lo que pasa en una tarima, o lo que pasa en un escenario al aire libre? ¿Qué tantas diferencias y qué un poco es lo que la gente espera ver de Audi en el Teatro San Gabriel? Bueno, por lo general mi show es un show que lo he acomodado para que sea flexible, para poderlo presentar en cualquier escenario, ¿no? Es un show con DJ, como la mayoría de los artistas urbanos. Lo presento, es muy difícil, yo no me quiero limitar a la hora de producir. Cuando yo produzco con trompetas, trombones, percusión, batería. Entonces es una cosa que si la pongo en escena, definitivamente va a ser imposible llevarlo por todo el país. Así que como muchos artistas urbanos, pues decido utilizar la pista, utilizo el DJ, obviamente versionándolo. Bueno, las que me han podido ver en shows han podido ver que yo no presento las mismas versiones, presento versiones diferentes con dos increíbles coristas a mi lado, reforzando las voces en vivo, porque no me quiero limitar a la hora de producir. A mí me gusta que voy a componer una canción y esta canción tiene cantada, pero yo no soy tan bueno, ¿no? Cantando melódicamente, pues pongo a mi corista. No me quiero limitar, quiero poner trompeta, quiero poner batucada, quiero ponerle todas esas cosas, no me quiero limitar. Ahora, es muy interesante cuando hago la puesta en escena con banda en vivo, ¿no? Es otra energía, es otra fluidez. Yo no podría decir que un show es mejor que otro porque tendría que decir entonces que yo no doy la misma energía en un show con el otro. Yo doy la misma energía, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero sí tiene algo de interesante, algo diferente, y eso es lo que me encanta proponer, me encanta esta oportunidad de llevar a una banda en vivo y versiones diferentes. Esa energía, esa vibra es totalmente diferente, es un sabor diferente y me encanta hacerlo también. Esta oportunidad que lo hago ahora en el Teatro San Gabriel es algo que quisiera repetir todo el tiempo. Muchísimas gracias, Martín, por aceptar esta entrevista telemáticamente, y nada, te esperamos aquí con muchas ganas de escuchar tu música sobre el escenario del Teatro San Gabriel. A ti, Cristian, a ti y a toda la gente del Teatro San Gabriel y a todo el público que le sigue a este flaco con sus canciones y sus shows. Muchísimas gracias y un abrazote de parte de Audi, ya tú sabes, la 593, atacando otra vez. Los quiero mucho, cuídense. Bueno, ahora volvemos con un poquito más de Todo Viene Bien. Cuando amanece vengo de bailar, pero la cuerda no se me acabó. Una barquita que viene de mar lleva el viaje que siempre hago. Aunque no traigo más de vuelta el corazón, en un bolsillito almohadero, en la camisa de un bailarín que se lo llevó. Como una hoja que va doblada, una barquita baila apretada. Ahora amanece en esa dulzura, el origami de mi cintura. Cuando amanece vengo de soñar que tengo cerca tu respiración,
y el corazón de cuerda va a esperar que lo devuelvas a su posición. Y es que te busco con la planta del pie, una tibieza que se me fue. Pregunto oscura si volverá, no sé contestar. Como una hoja que va doblada, una barquita baila apretada. Ahora amanece con sabrosura el origami de mi cintura. Que acompañe, traído de vuelta el corazón, una barquita solo de papel, un pasajero que apenas abordó, y con un beso lo volviste a soltar. En esa barquita que va un dulce viento mece tu amor, que quiere bailar, a ver, como una hoja que va doblada, una barquita baila apretada. Al amanecer con sabrosura el origami de mi cintura. Sí hay la cumbia. Eso. Ay. Con un beso lo volviste a soltar en esta barquita que va un dulce viento mece tu amor, que quiere bailar como una hoja que va doblada. Una barquita baila apretada, ahora amanece con sabrosura el origami de mi cintura. Como una hoja que va doblada, una barquita baila apretada, ahora amanece con sabrosura el origami de mi cintura. Eso. Bueno, y ahora para despedir el programa tenemos una entrevista para mí muy especial, porque a nuestra invitada de hoy, yo la conozco hace muchísimos años, pero sobre todo la he visto sobre escena y he admirado su trabajo por muchísimo tiempo. Ha estado aquí ya en el Teatro San Gabriel, en el escenario del Teatro San Gabriel, y siempre ha sido como algo muy emotivo, muy particular, muy lleno de energía positiva, muy lindo. Y un poco eso es lo que siempre nos trae cuando viene aquí al escenario nuestra queridísima Margarita Lazo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta semana tenemos un festejo el Día de la Madre y obviamente no es suficiente razón, pero siempre es necesaria para poder agasajar a nuestras mamás. Y evidentemente vienes tú acá a presentarnos un concierto nuevo y por eso estamos agradecidos y felices. Sí. Pero antes de que nos cuentes de este concierto tan lindo que vamos a tener contigo el día sábado, quiero que me cuentes un poquito para la gente que nos ve y la gente que nos escucha también acerca de ti. ¿Cómo, en un breve resumen, cómo empieza tu carrera? Yo lo sé, mucha gente lo sabe, pero hay otra gente que no. Y es interesante saber cómo empieza tu carrera y cómo te trae hasta este punto. ¿Cuántos años ya vas sobre los escenarios? ¿Cómo llegaste a los escenarios? ¿Cómo te encontraste con el micrófono? Y un poco qué es lo que ha pasado en estos años. Realmente creo que es una proyección del mundo afectivo, ¿no? del mundo emotivo. Hablas del Día de la Madre y pienso en la importancia familiar que ha tenido el canto, como esto de poder regalar algo y al mismo tiempo ser regalado, esta generosidad del que recibe, los ojos amorosos que te ven, ¿no? Esto es algo que nos ha traído hasta acá, es decir, una extensión de la lengua materna, ¿no? El canto ha sido parte de aprender a hablar y después no poder parar, ¿no? Claro, uno ya arranca. Y luego de este calor familiar tú vas extendiendo a tus círculos sociales que siguen, ¿no? Es de la escuela al colegio y de repente tienes una misión, un oficio, eres la que carga la guitarra, vas llegando a distintas plataformas y es un oficio del que es difícil bajarse, ya no hemos podido salir de ahí. No, de eso, sí, es como, no sé, algo que uno ama, abraza y ya no suelta nunca más. Cuando tú eras niña, tú empezaste a cantar desde muy joven. ¿Cómo descubriste esto? O sea, ¿cómo dijiste? Digamos, mi papá, que era un hombre que amaba la música,
También era un hombre que trabajaba con la voz. Claro que sí. En su trabajo periodístico él estaba lleno de cintas y de grabadoras y de máquinas que fueron cambiando, se fueron modernizando, pero tenía las cintas y él grababa. Es decir, además valoraba esto de grabar y archivar. Entonces él nos grababa, nos hacía cantar a los hijos. Era algo que recuerdo como algo entrañable, ¿no? Él cantaba, cantábamos todos. En el dibujo, digo yo, estamos en el carro y todos tenemos una O en la boca, vamos cantando, ¿no? Ay, qué chévere. Y claro, hay un momento en el que yo digo, bueno, de todas las artes, porque por ahí todo me encantaba, ¿no? Bailar, yo qué sé. Tal vez tener unas clases de guitarra, ¿no? Y teníamos clases de piano, estudiábamos el piano, pero el piano estaba vinculado más a lo clásico, ¿no? Claro. En cambio, la guitarra empezó a ser este elemento compañeril, ¿no? O sea, una herramienta que viene contigo. Mi papá me llevó a comprar una guitarra, vendían unas cositas usadas, una familia que se iba, y entre estas cosas había una guitarra mexicana. Y fuimos a ver la guitarra, a probar, y fue un regalo absolutamente Esa fue tu primera guitarra, digamos, tu primer instrumento. Y sigue siendo la guitarrita que tengo al lado del ¿todavía la escritorio tienes? para tocar, y eso no es la única guitarra que me regaló mi papá, pero sí la que conservo, porque otra nos robaron, otra tuvo un accidente, yo qué sé. Pero esta guitarrita es la que me ha acompañado siempre, ¿no? Y las clases de guitarra. Entonces esto fue empezar a cantar con la guitarra, y bueno, te decía antes que cante la Margarita, es algo que he oído mucho, ¿no? Claro. Estamos en una reunión, y estábamos, pues, ¿no? Y era, bueno, y ahora, ¿qué cante la Margarita? Bueno, ¿qué cante la Margarita? Para los que no lo saben, papá de Margarita es de Alfonso Lazo, ya pasó a mejor vida, pero en realidad durante muchos años fue una referencia en el periodismo deportivo, y su voz hasta ahora resuena históricamente. Lindo lo que me cuentas, porque además tiene mucho que ver con lo que yo he visto en escena y lo que te pasa a ti, es decir, de la familia nace este impulso, este camino que se traza, pero tú has continuado con ese camino, porque tanto tu pareja como tu hija también están metidos en la música y están un poco relacionados, por lo tanto la familia se sigue extendiendo. ¿Cómo es eso de una casa llena de música? Bueno, la música hace que nos encontremos con Pablo, ¿no? Con él nos encontramos en unos escenarios en un mayo hace muchísimos años. Ya. Y a partir de ahí también es como acercarse en esta afinidad. ¿Cuál es el canto que nos une? El canto latinoamericano, la música del Ecuador, ¿no? Y luego, por supuesto, son maneras muy distintas de cultivar la música. Pablo es un músico académico, es un estudioso, una disciplina para tocar su instrumento. O sea, es una cosa que a mí siempre me ha producido muchísima admiración, ¿no? Claro. Y lo mío ha sido, bueno, estar explorando, tener abierta como toda la música y sus palabras. O sea, las canciones también están hechas de palabras, ¿no? Y estas son quizás también las que me han cautivado, ¿no? Y luego dentro de esto, el crecimiento de mis hijas, no acompañen, ayuden, que vamos a cantar unos villancicos, que no sé qué, bueno, muy musicales, ¿no? Las dos muy musicales, y luego Rafael ha hecho de esto como una carrera. Claro que sí. Y arranca... ¿He estado aquí en el escenario? Ha estado en este escenario también, y ella además arranca en otra parada musical. O sea, es cuando uno dice, vaya, el tiempo nos va cambiando, somos distintas generaciones, pero sigue la música. ¿Cómo te llevas con esta generación? O sea, ¿cómo entiendes la música de ahora? ¿Qué es tan diferente a lo que nosotros hemos venido haciendo? Por supuesto, porque en cierta forma para mí era tan importante esta extensión de la poesía quizás hacia el escenario. Y ahora que lo pienso, para mi hija Rafaela los textos también son muy importantes, solo que hay
otro tipo de recursos de los que echan mano. Por ejemplo, yo en eso fui siempre amiga de lo acústico, ¿no? Del sonido real, de estos instrumentos. La humanidad ha desarrollado estos instrumentos de madera, hay los instrumentos andinos, adaptado las cuerdas a distintos timbres. Esto me ha encantado a mí. La música que podemos hacer en vivo, los músicos con los que podemos ir. A mí me encanta tener músicos en el escenario. Y para mí ha sido difícil trabajar con secuencias, con pistas, ¿no? Digamos, porque el chiste de hacer música era hacer un pequeño grupo, unos corazones que están ahí como bebiendo esto que nos hace volar. Y sin embargo, valoro, comprendo y creo que aprendo un poco de lo que es trabajar con estos otros recursos, los recursos electrónicos, la visualidad, ¿no? Algo que nosotros, para mí esto era, aquí traigo mi poncho y esta voz y cantaremos, y eso era, ¿no? Todo, Pero ahora también nos enriquecemos con estas otras posibilidades, todo lo que la propia humanidad hace, ¿no? O sea, sigue creciendo. Y es lindo que todos estos recursos estén al servicio del arte, de lo artístico, de la entrega, de lo que podemos dar. O sea, no eres de las personas que se cierra, digamos, a esto, porque evidentemente, como tú dices, es aprender también, ¿no? De alguna manera nos toca a todos ponernos al día, si se quiere. Claro, cambiar, todos los días cambiamos. Cuando estás en el escenario, yo he notado varias cosas. La primera es que he visto atentamente, te he visto cantar atentamente un par de veces, y sobre todo aquí. Y es como que hay todo el estrés, porque es un acontecimiento musical grande, hay bastantes personas sobre escenario y demás. Pero lo que también me he dado cuenta es que tú cuando empiezas a cantar, es como que te dejaras llevar, tu concentración te lleva como a dejarte ir con la música, ¿no? Siento que tú la sientes y espero no equivocarme en eso, el público también se da cuenta de eso, porque es todo muy, muy lindo, muy grato, muy, muy emocional. En esas he visto también una diferenciación en ciertas canciones y la pregunta es un poquito compleja tal vez de responder, pero sí me encantaría saber cuál es la canción, no compleja, tal vez difícil de responder, ¿cuál es la canción que tú más disfrutas cantando? Si dijeran, bueno, ok, señora, usted tiene la oportunidad de cantar una sola canción, ¿cuál es esa que tú disfrutas más cantando? Tal vez una vez está pensando en todo el repertorio, estás pensando en qué momento voy a llegar a esa línea, ¿no? A ese verso. Pero tiene que ver con el viaje que hacemos. Yo creo que un teatro o cualquier escenario es una nave, ¿no? Te invita a un viaje. Y yo suelo decir, las canciones son para distintas horas del día. Hay canciones que en la fiesta son afirmativas, hay canciones para arrullar a los recién nacidos, hay canciones que recuerdan el despecho, la despedida. Entonces, creo que cada una también trae un papel. El tema de dejarse ir o soltar es también como encontrar esta plenitud donde tienes todo el control y ningún control. O sea, tienes todo el control, pero tú no eres la dueña de ese control, ¿no? Claro. Y es simplemente este momento de plenitud, que además se da en un momento que tiene que ver también con la entrega y con el público que ha abierto el corazón. Claro, y la gente aplaude, digamos, de eso. Es decir, yo puedo sentir, yo estoy temblando, o sea, puedo sentir esta temblorosa respiración, puedo sentir mi diafragma y puedo sentir en mi diafragma el suspiro del público que también está conteniendo el aire. Claro que sí. Algo así. ¿Qué canción es la preferida entonces? Y entonces, bueno, yo siempre pienso en este Manungo. Son dos canciones que suelo nombrar. Yeah. Manungo, que es que dice, quita el sueño, ¿no? ¿Qué andas haciendo de noche, quitando el sueño? Me gusta pensar que a veces nosotros llevamos esa voz, esa idea que nos deja dormir, ese sueño, ¿no? Manungo, ¿no? Y el otro tema que me parece entrañable es esta palomita cuculí, ¿no? Claro, esta palomita, estas dos canciones están
cargadas de esta advertencia, ¿no? Mañana tal vez Veremos. me recuerdes, ¿no? Sí. Mañana cuando me vaya, ay, de mí te acordarás, ¿no? Qué lindo. Hay una canción que a mí me gusta mucho que entiendo que es de tu autoría junto con Alex Alvear, ¿no? Cuéntame un poco de cómo fue este encuentro. Yo admiro muchísimo la música de Alex, pero también admiro sus letras. Y cuando oí la canción dije, no, esto no lo hizo Alex. Y ahí me di cuenta que había una sinergia entre ustedes, que habían trabajado en esto. ¿Cómo fue ese proceso? La canción se llama Soñando con Quito. Soñando con Quito. Bueno, yo estaba terminando de producir este disco, que es un disco importante para nosotros, que es más bueno que el pan, ¿no? Es un disco que está lleno de canciones que quiero muchísimo. Y Alex vino de visita. Alex en ese tiempo vivía en Boston y él vino de visita y yo le pregunté a Alex, ¿qué tienes? Dame una canción. Pongamos, siempre he puesto, yo trabajo con música ecuatoriana tradicional, música que tiene historia de décadas, pero siempre trabajo también con compositores contemporáneos, o sea, nuestros compositores. Y entonces le digo al Alex, ¿qué tienes? Dame una canción. Y él me dice, Margara, tengo este pasillo, se llama Soñando con Quito, pero no tiene letra. Entonces yo le digo, dame el pasillo. Alex vino a la casa, grabó en este pianito, dejó grabado el Soñando con Quito. Yo puse una sílaba en cada nota de Alex. Bien. Alex hizo una variación de algunas partes de la letra. Yo sigo cantando la letra sin variaciones. Sin variación. Pero es un tema que se ha hecho muy popular. Yo el otro día le decía a Alex, tenemos que hacer algo porque el tema se ha hecho muy querido y popular porque nombra a esta ciudad otra vez. O sea, es como nombrar a esta ciudad. Yo hacía también este recorrido por algunas zonas y por algunas imágenes que tenemos aquí los quiteños, ¿no es cierto? Y por eso creo que es una canción que finalmente es querida. Es hermosa la canción, me parece muy linda y me gusta mucho cuando tú la cantas también. Cuéntanos un poco qué se viene esto de Mamás de Norte y Sur, qué es lo que nos traes de esta celebración de la madre aquí en el Teatro San Gabriel. Esto es Mamás de Norte y Sur, de este a oeste, mamás de arriba abajo, como digo, ¿no? Todas las mamás, o sea, queríamos aludir de algún modo a un continente y además a lo que algunas canciones traen de este continente. Nosotros vamos a hacer canciones latinoamericanas y vamos a hacer las canciones que nos han afirmado en el escenario. Entonces tendremos algo de esto que estamos nombrando, canciones ecuatorianas muy queridas por este público que está hecho también de mujeres, ¿no? De mamás grandes y chiquitas, de mamás jóvenes y de abuelas, ¿no? Y además digo de abuelas, de tías abuelas, ¿no? De tías. Y también tenemos canciones que nombran a las mamás, ¿no? Que hablan de las mamás, de esta mamá que caminaba llamada por las campanas a la misa, ¿no? O de estas mamás que hornean el pan, que son las que hacen magia en las cocinas populares, que son madres que caminan también por la ciudad. Entonces hay una que otra mamá nombrada y otras canciones que cantaremos en sus ventanas, ¿no? Qué lindo. A las mujeres, ¿no? O sea, el Día de las Madres es un día también de las mujeres y yo creo que el caminar de las mujeres es el caminar que nos da esperanza en este tiempo, ¿no? Qué lindo. Bueno, entonces nada, los esperamos este sábado con muchísimo gusto y obviamente con emoción de escuchar esta serenata a mamá. Así que nada, aquí en el Teatro San Gabriel el día sábado 13 vamos a celebrar a mamá como se debe, de la mano de Margarita Lazo, un grupo de músicos excepcionales. Y como siempre, esta es tu casa y felices de tenerte. Es un hermoso grupo de músicos. Creo que hay que agregar Por favor. que tenemos a Carlitos Grijalva como un invitado está de invitado, eso es importante. Es algo especial que haremos porque no hemos cantado juntos. Esto lo vamos a estrenar realmente el sábado 13. Le tenemos al Pablo Valareso en la marimba. Tenemos al Bento Brás, que siempre va a poner un color, este grupo precioso de vientos, y un elenco lindísimo de músicos. Para mí es siempre un orgullo hablar
tanto de los músicos que están en escena conmigo y que comparten este camino, como de la música que presentamos. Bueno, entonces no se lo pueden perder. Los esperamos de aquí, te agradezco muchísimo. Nosotros vamos con una breve despedida del Se Vienen Cositas y cerramos el programa de hoy con muchísimo gusto y escuchando algo de Margarita. Bienvenidas y bienvenidos ahora a su sección favorita de Se Vienen Cositas, donde les vamos a comentar, si es que no tienen ningún plan todavía para este fin de semana por el Día de la Madre, que pueden venir acá al poderoso y renovado Teatro San Gabriel o a los demás espacios artísticos o teatros de la ciudad de Quito. En el patio de comedias, Juana Guarderas y Elena Torres regresan con las icónicas marujas Entre Taitas, Mamas y Tereques, una divertidísima comedia que repasa a través de canciones, poemas y disparates los roles de las madres y padres hoy en día. De jueves a sábado, a las 19 horas y domingos a las 18 horas. La entrada general es de $15 y puedes hacer tus reservas contactando al 0987-521-481. Este sábado 13 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Música, la Escuela EIFA presenta Tatakae 2, un concierto con los temas más icónicos del anime y tus series de televisión animadas favoritas. La entrada general es de $15 y la puedes adquirir en boletos.casadelamusica.es. Mientras tanto, en el Micro UIO continúan con su estreno de la temporada número 48, con un elenco completamente nuevo y obras para todos los gustos, desde las 19:30 en 3 salas distintas, pero en un mismo lugar. La entrada general es de $6, la cual puedes adquirir en la taquilla del teatro o en buenplan.com.es. El viernes 12 de mayo a las 9 de la noche en el Caruba Patio Lounge, ubicado en La Floresta, presentan a VPS Sound, una nueva propuesta de boleros. Están abiertos desde las 7 de la noche y el aporte económico es de $5. Mientras tanto, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, este jueves 11 de mayo tendrán a Marc Martel y su concierto One Vision of Queen, el más espectacular de los tributos para la icónica banda de rock londinense. Las entradas están disponibles en ticketshow.com.es. Y finalmente en el Teatro San Gabriel tendremos 2 conciertos imperdibles. El viernes 12 de mayo a las 8 de la noche tendremos al legendario Audi en un show íntimo acompañado de sus músicos, coros y todos sus éxitos. Y finalmente el sábado 13, igualmente a las 8 de la noche, la maestra Margarita Lazo cantará a las madres en Mamás de Norte y Sur, acompañada por Carlos Grijalva y otros artistas invitados. Para estos eventos puedes comprar tus entradas en teatrosangabriel.com o acercándote a la boletería del teatro. Todo viene bien, todo viene bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Todo Viene Bien. La verdad esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Fue todo un placer poder entrevistar a estas personalidades en el programa de hoy. Y la próxima semana se pone mejor si queremos, porque vamos a tener un especial acerca de un musical que se está presentando aquí en Quito, en el Teatro Sucre, que es el musical Grease, dirigido por Carlos González. Entonces no se pueden perder el siguiente programa de Todo Viene Bien. Aquí mismo los esperamos la próxima semana. Todo viene bien, todo viene bien.